Ya está para grabar. Vamos a comenzar el trabajo práctico número 8, que corresponde al tema de pandeo. El método que vamos a utilizar para resolver los casos de barras que están sometidas a la compresión es el método de método omega. Entonces, el tema que vamos a ver ahora, pandeo, y vamos a estudiar o a trabajar, ¿no es cierto?, con el método omega. Método omega se basa en buscar un coeficiente omega mayorador de carga que vamos a utilizar justamente para tener en cuenta el efecto del pandeo. Veamos a qué nos referimos cuando hablamos de pandeo. El pandeo es una situación de inestabilidad que se genera en barras que están sometidas a efectos de compresión y que cumplen determinadas condiciones de geometría o de vínculo, y depende también del material, obviamente, en donde una barra está comprimida tiende a generar una deformación lateral, en donde acá aparecerá una deformación I, ¿cierto?, producida justamente por el efecto que es una deformación lateral producida por una carga axial. Entonces, el hecho de tener una deformación lateral implica la aparición de una flexión lateral, un momento. Y este momento, fíjense que se va a ir incrementando. Si esta curvatura se genera, la fuerza aplicada en forma axial va a generar una excentricidad, en este caso la hemos denominado ahí, que va a incrementar ese efecto de momento y va o puede llegar a tender a ser una sucesión de efectos que vayan incrementando. Si aumenta el momento, aumenta la flexión. Si aumenta la flexión, aumenta la deformación. Al aumentar la deformación, la excentricidad es más grande, el momento vuelve a aumentar. Entonces se produce un efecto de retroalimentación que puede llevar a el colapso de la barra. Una cosa que es muy importante y que por ahí ustedes no se dan cuenta, pero aplican el método omega cuando las barras no están comprimidas, sino también la aplican cuando están traccionadas. Y eso es un error grave. ¿Por qué? Porque si yo tengo la barra traccionada, no hay manera de que se produzca el efecto de flexión lateral, porque siempre la fuerza va a tender a estirarla y la barra, ¿no es cierto?, no puede llegar a tomar una deformación lateral, porque en este caso hay una especie de, o sea, debería aparecer un acortamiento en la barra, un acercamiento de los dos extremos para que se produzca esa flexión lateral. En el caso de la tracción, si se estira, no puede haber excentricidad. Entonces, tengan en cuenta, o tengan presente que el pandeo solo se produce en casos en los que las barras están comprimidas. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta para ver si se puede producir o no pandeo en alguna barra? Imaginemos una barra, por ejemplo, rectangular, así, con esta geometría y en estas proporciones. Supongamos que le aplicamos una carga de compresión. Así como la ven, imagínense un taco de madera, corto nomás, con las proporciones así como está dibujado. Es muy poco probable que se produzca una deformación lateral en el sentido del plano este, por el hecho de que las proporciones de la barra esta, ¿no es cierto?, de este elemento, son muy parecidas. O sea, este tamaño, esta medida con respecto a esta otra y a esta otra están
bastante en el orden, entonces es muy poco probable de que se produzca alguna flexión lateral antes de producirse la ruptura. Entonces, si yo aumento la carga, la incremento, la incremento, se va a producir el colapso por compresión y no se va a producir pandeo, porque la pieza es bastante robusta en el sentido de que las dimensiones relativas entre las caras están en el mismo orden. Ahora, ¿qué pasa si esta misma barra, con la misma sección, así como está dibujada, yo la hago mucho más larga? O sea, con esta proporción, por ejemplo, y aplico la carga de compresión en los extremos. ¿Qué puede pasar acá? Cuando yo empiece a incrementar el valor de la carga de compresión, esto se ha transformado en un elemento cuyas proporciones acá eran similares en una barra en la cual esta dimensión es mucho más importante que esta otra. Entonces, para esta situación es factible de que se produzca una deformación lateral, es decir, que aparezca el efecto de pandeo, o sea, que esta barra se deforme lateralmente tomando una curvatura y aparezca esa excentricidad a que estábamos haciendo referencia acá. Esa excentricidad I, ¿no es cierto? Que es la que da idea de que se puede llegar a producir el pandeo en la sección. ¿Qué es lo que ha cambiado acá entre esta y esta otra situación? La proporción. O sea, fíjense que la altura de esta barra es mucho mayor que la altura de esta otra, aunque la sección sea la misma. Entonces, ahí es donde vamos a ver o donde aparece el concepto de esbeltez. O sea, esta pieza es más esbelta que esta. O sea, ¿cuál es el concepto intuitivo que ustedes tienen de una pieza o de un elemento esbelto? Bueno, que la proporción entre la sección transversal o las medidas de la sección transversal y la medida de la sección a lo largo del eje es muy pequeña, o sea, la relación entre esto y esto es muy pequeña en comparación a esta otra en donde los órdenes de las medidas son bastante aproximados entre sí. Entonces, esta sección es más esbelta que esta otra. Por lo tanto, esta sección es más factible de que se produzca pandeo que en esta otra. Entonces, vamos así a definir el concepto de esbeltez. Entonces, decimos que la esbeltez vamos a denominar con la letra lambda, es igual al cociente entre lo que vamos a denominar ahora la longitud de pandeo sobre el radio de giro de la sección transversal. O sea, esta es mi sección transversal. El radio de giro, fíjense que acá vamos a tener un eje y otro eje. El radio de giro respecto de este eje es el momento de inercia respecto a este eje dividido en el área de la sección transversal a la cual le sacamos la raíz cuadrada. En el otro plano, en este otro plano, la esbeltez, ¿no es cierto? Lo vamos a considerar también haciendo el cociente entre la longitud de pandeo y el radio de giro respecto de este plano, que será el cociente entre el momento de inercia de este plano dividido en el área, al cual le sacamos la raíz cuadrada. Bien, pongamos acá para recordar que el radio de giro es la raíz cuadrada entre el momento de inercia de la sección transversal sobre el área. Y para eso vamos a ver que tenemos un momento de inercia y un radio de giro en X, un momento de inercia y un radio de giro en el otro eje Y. Bien, si vemos acá que en esta sección rectangular el momento de inercia respecto a este eje
es menor que el momento de inercia respecto a este otro, el radio de giro también en este sentido será menor que en este otro sentido. Para calcular la esbeltez, el radio de giro, cuando es mínimo, la esbeltez va a ser máxima. Por lo tanto, eso nos indicará que el pandeo se generará en el plano este que está dibujado, o sea que la parte plana, ¿no es cierto?, más chica, que tiene menor espesor, es más débil que la otra. O sea, es más difícil que la columna esta se deforme en otro sentido a que se deforme en esta. O sea, si yo veo la vista así de frente, esta columna es así, y la vista lateral es así. Entonces, el pandeo evidentemente se va a producir en este sentido. O sea, la columna, el elemento y el esta se va a deformar en este plano y no en este, porque la rigidez que tiene en este sentido es mayor que la que tiene en este otro sentido. Eso está dado justamente por lo que vemos. El momento de inercia y el radio de giro respecto a este eje es menor que el momento de inercia y el radio de giro respecto a este otro eje. Entonces, el pandeo para esta tabla, ¿no es cierto?, para esta madera, se va a producir en este plano, seguramente. Bien, ¿qué otro concepto tenemos que ver? Ya hemos visto lo que se refiere a la geometría desde el punto de vista del radio de giro, de la sección transversal, pero acá aparece otro término que es la longitud de pandeo. La longitud de pandeo va a depender principalmente de las condiciones de vínculo que tengamos en los extremos de la barra. O sea, no es lo mismo considerar esta barra que está articulada en los extremos, o sea, cuya deformación va a ser una curva simple entre los dos extremos, a que yo tenga, por ejemplo, una barra empotrada en los dos extremos. Supongamos la misma longitud, pero en los dos extremos empotrada. Supongamos, le aplicamos también la carga, ¿no es cierto?, de compresión, pero la deformación o la curvatura que va a tomar esta barra va a ser distinta. En los extremos, debido al efecto del empotramiento, no puedo tener un ángulo. O sea, acá fíjense que acá tengo un ángulo que gira, ¿no es cierto?, la barra, porque tengo la articulación. En este caso, la barra no puede girar porque el hecho de estar empotrada acá evita justamente ese giro. Entonces, la forma que va a tomar para pandear va a ser esta otra. Y acá aparecerán dos puntos de inflexión en donde hay un cambio de curvatura. Fíjense que la curvatura acá tiene este sentido y en el punto de inflexión este cambia la curvatura hacia el otro lado y acá vuelve a cambiar. Por lo tanto, estos dos puntos de inflexión que se insinúan ahí son los que van a definir la longitud del pandeo para este caso. En este caso, la longitud de pandeo va a ser todo esto. La longitud de pandeo, entonces, está definida por los dos puntos de inflexión que generen la curvatura propia de la barra una vez que está insinuándose, digamos, el efecto de deformación por pandeo. En este caso, las dos puntas, ¿no es cierto?, los dos extremos que tenemos articulados, son los dos puntos en los cuales se genera la curva de del mismo sentido. En este caso, los dos puntos de inflexión estos de cambio de curvatura son lo que generan la barra, ¿no es cierto?, con la misma curvatura. Así como eso, puede darse el caso, borrar esto, en el cual la barra esté empotrada en un extremo y articulada en el otro. Entonces, la sometemos al efecto de compresión y esta barra tampoco va a poder girar libremente en el empotramiento, entonces va a aparecer una deformación de este tipo. Pero acá, en el otro extremo, sí puedo tener un ángulo de giro porque tengo una articulación. Por lo tanto, ahora, este punto es donde cambia la curvatura, ¿no es cierto? Acá tenemos una curvatura en este sentido y acá cambia hacia el otro sentido. Es el punto de inflexión que me va a definir la longitud de pandeo en este caso.
Y por último, habría otra condición en la cual la barra esté empotrada en un extremo y libre en el otro. Entonces, le aplicamos una carga de compresión y la forma que va a tomar la barra una vez que se deforme va a ser algo así. O sea, nuevamente en el empotramiento, la curvatura, ¿no es cierto?, tiene que arrancar ahí en cero con un ángulo de giro igual a cero. Y luego, digamos, a modo de buscar la curvatura total, yo tendré que entre este punto y este punto es donde se está definiendo la longitud de pandeo. En este caso se forma la curva de un extremo al otro. Bien, si para el caso de la barra biarticulada la longitud del pandeo está definida por la misma longitud de la barra, entonces en este caso la longitud del pandeo es igual a la longitud de la barra. En este caso, bien empotrado, la longitud de la barra es todo esto y la longitud de pandeo es esto. En este caso, la longitud de pandeo es igual a la longitud de la barra sobre 2. O LP igual a 0,5 de L. En el caso de la barra donde tenemos articulación y empotramiento, la longitud de pandeo es más reducida, o sea, no es tan pequeña como la de vía empotrada, pero tampoco es tan grande como la de la viga o de la columna vía articulada. Por lo tanto, en este caso, la longitud de pandeo es igual a 0,7 de L. En realidad, se lo puede tomar como longitud de pandeo sobre la longitud de la barra sobre raíz de 2, es lo mismo, más o menos 0,7. Bien, y por último, en el caso de la viga o de la columna libre y empotrada, la longitud de pandeo pasa a ser igual a 2 veces la longitud original de la barra. Entonces, la esbeltez la vamos a calcular teniendo en cuenta la longitud de pandeo, para lo cual habrá que analizar cuál es la condición de vínculo que tiene la barra y teniendo en cuenta la relación que contempla la geometría, o sea, la sección transversal, ¿no es cierto?, lo que hemos visto, con su radio de giro y la, tanto ya sea para la dirección X como la dirección Y, habrá que analizar en ambos casos. Entonces, de ahí está definida la esbeltez, una relación donde entra la longitud de la barra y la sección transversal. Por eso veíamos que para un elemento corto, pequeño, ¿no es cierto?, en donde la longitud de pandeo es pequeña y el radio de giro importante, porque la sección transversal puede tener una proporción similar a la longitud, la esbeltez nos va a dar un cociente chico, o sea, la longitud de pandeo baja, ¿no es cierto?, nos da una esbeltez baja. Y cuando la longitud de pandeo se incrementa, ¿no es cierto?, donde la relación de la altura con respecto a las dimensiones de la sección transversal aumentan mucho, la esbeltez empieza a crecer, por lo tanto es más riesgoso que se produzca el efecto de pandeo en barras que tienen una esbeltez elevada, que está ligada obviamente a la relación de la longitud de pandeo y el radio de giro de la sección transversal. Bien, está claro más o menos hasta acá cuál sería el concepto de pandeo, el concepto de esbeltez, el concepto de riesgo, ¿no es cierto?, de pandeo. Sí. Profe, el caso nuestro del tapiz sería el número 3, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver, vamos a seguir analizando. Profe, ¿es indistinto Sí. para si la excentricidad está hacia la izquierda o a la derecha? Bueno,
La deformación que yo he dibujado acá es una deformación tentativa. O sea, yo no sé, el pandeo puede producirse para este lado o para el otro. Yo acá lo he dibujado en este sentido, pero es indistinto, ¿no es cierto? O sea, se puede generar para uno u otro lado. Lo que sí es importante es de acuerdo al plano sobre el cual se va a... Si esta es la dirección transversal de la columna, ¿no es cierto? Acá tengo los dos ejes. El que tenga menor rigidez es el que está más complicado, digamos. O sea, si yo contemplo este eje, ese eje tiene una rigidez menor, el radio de giro en este sentido es menor que en este otro sentido. Entonces es más factible de que este elemento pandee en ese plano así que en este otro plano, porque la rigidez que tiene en este plano es menor. ¿Mm? Imaginen ustedes una regla para medir, pongámosle una regla que tenga 50 centímetros de largo, un pedazo así. La sección transversal de la regla es muy chatita, o sea, tiene capaz que 2 milímetros de espesor y tiene un ancho de, pongámosle, 3 centímetros. El momento de inercia respecto del plano este, ¿no es cierto?, es muy chiquito y respecto al otro plano es grande. Por lo tanto, si ustedes la comprimen a la regla, obviamente que se va a deformar en el plano de la regla, ¿no es cierto?, y no en el otro plano, porque en el otro plano, si yo la veo de frente, donde está la numeración, sería imposible que se deforme así. Pero sí en el plano en donde la regla, ¿no es cierto?, está vista así de costado. Ahí sí se va a deformar, va a tomar una curvatura, ¿no es cierto?, que es evidente, ¿no es cierto?, en qué sentido se va a pandear. ¿Mm? Bien, ¿quedó claro ahí un poco el concepto? Sí, sí, sí. Bueno, a partir de esto ya hay que analizar qué es lo que pasa según la combinación que podamos tener. Por ejemplo, ahí en el problema que yo les doy, el primer problema, vemos que tenemos una barra. Supongamos que esa barra sea también rectangular, así como la que teníamos recién. Supongamos que sea esta barra. Sea esta barra. Y esa barra tiene una determinada altura. Y esa barra está vinculada, supongamos acá abajo está empotrada. Pero en el otro sentido tiene una biela que la toma. Si yo la miro de frente a la barra está así, está empotrada abajo, y acá tiene una biela en este sentido. Pero esta biela está tomada allá, o sea que no me genera rigidez, esto se puede mover para un lado u otro. Ahora, si yo la tomo o la veo en el otro sentido, la barra está empotrada aquí abajo, pero está tomada de este lado por esta otra biela. Entonces, en este sentido, esto se asimila, ¿no es cierto?, a una barra que está libre arriba y empotrada abajo. Si yo le aplico una carga aquí, en este sentido, la carga, ¿no es cierto?, de compresión que está actuando ahí, actúa y esta barra se transforma, digamos, en un elemento que está como libre, porque acá esto le permite el movimiento. Entonces, esta barra podría deformarse tomando esa curvatura. Ahora, la misma barra, pero analizada en el sentido transversal, ¿qué forma podría tomar la barra esa? Entonces, fíjense que ahora estamos en una condición en donde yo acá tengo la barra, está empotrada acá abajo, pero está tomada aquí arriba por la biela. Entonces, esta biela genera un apoyo en ese sentido.
Por lo tanto, la curvatura que podría llegar a tomar a esto sería una cosa así, donde acá aparece un punto de inflexión. Entonces, si yo defino acá, por ejemplo, mis ejes, este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y, ¿cierto? La sección transversal de la barra esta, voy a poner acá, en el sentido, acá tengo el sentido X y acá tengo el sentido Y. En el sentido Y, ¿no es cierto? En este caso, el momento de inercia Y, y por ende el radio de giro Y, es mayor que el momento de inercia en X. Y acá también, obviamente, es mayor que el radio de giro en X. ¿Lo ven? O sea, en este plano, la rigidez que tengo, el momento de inercia respecto de este plano, es mucho mayor que el momento de inercia respecto de este plano. Por lo tanto, el momento de inercia y el radio de giro para el plano Y es mayor en ambos casos, ¿no es cierto? Tanto el momento de inercia como el radio de giro. Por lo tanto, si yo quiero calcular la esbeltez como el cociente entre la longitud de Inge, quedó en silencio, no se lo escucho. la esbeltez en el sentido X va a ser igual a la longitud de pandeo, tengo el sentido X, sobre el radio de giro en el sentido X. Y habrá una esbeltez en Y, que será el cociente entre la longitud de pandeo en Y sobre el radio de giro en Y. Fíjense que en el sentido del eje X, si yo lo tomo en el sentido del eje X, el radio de giro es pequeño. O sea, esto, el radio de giro es pequeño, lo que induce que tenga una esbeltez grande. Pero ¿qué pasa con la longitud de pandeo en X? Fíjense que en este caso es el análisis que tengo que hacer para el eje X, ¿no es cierto? O sea, estoy mirando respecto al eje X. Cuando esto tiende a pandear así, la longitud de pandeo en X va a ser igual a 0,7 de L. Y la longitud de pandeo en el otro sentido, fíjense que el pandeo que puede girar acá, ¿no es cierto?, alrededor del eje Y, genera una esbeltez, perdón, la longitud de pandeo Y va a ser igual a 2 veces L. Por lo tanto, la longitud de pandeo en Y es mucho más desfavorable que la longitud de pandeo en X. Pero de alguna manera se compensa, fíjese, la longitud o la esbeltez en X tengo un radio de giro pequeño, pero una longitud de pandeo chica también. En el caso de esta otra, digamos, la rigidez por el radio de giro que es grande, porque el radio de giro respecto de Y es grande, pero la longitud de pandeo también es grande. O sea que este cociente y este otro cociente pueden dar una esbeltez que no sabemos cuál es la más desfavorable. En general, ¿no es cierto?, uno tiende a pensar que la longitud de pandeo de este plano es más desfavorable porque es más esbelto, ¿no es cierto?, es más chico acá, pero el radio de giro también es más chico, por lo o sea, hay que ver cuáles de las dos relaciones es más desfavorable. ¿Lo entienden al tema? Distinto hubiese sido si yo a la viga, a la columna esta la hubiese puesto al revés. Si la pongo al revés, en este caso la columna estaría chatita acá, ¿no es cierto? Entonces la longitud de pandeo grande con el radio de giro pequeño sería muy desfavorable y obviamente que va a tender a pandearse en este sentido y diseño o el dimensionado está errado. Yo acá lo he puesto así de manera tal de compensar una longitud de pandeo chica con, ¿no es cierto?, una longitud de pandeo chica con un radio de giro chico, una longitud de pandeo grande con un radio de giro grande, de manera tal de que de alguna manera estas esbelteces
sean más o menos parecidos. Profe, ¿cuál sería el radio de giro ahí? ¿En dónde? En esta ecuación que depende del radio de giro. El radio de giro acá, el radio de giro, a ver, le vamos a llamar a esta distancia, le llamemos A, y a esta distancia le llamemos B. ¿Cuánto vale el momento de inercia X respecto de este eje? Vale base por altura, o sea, en este caso sería igual a B por A al cubo sobre 12. Y en el sentido Y, ¿no es cierto? El radio de giro o el momento de inercia en este primer caso sería el momento de inercia Y igual a A por B al cubo sobre 12. Entonces, si yo quiero sacar, voy a poner acá, el radio de giro X va a ser igual a esto dividido en el área y le saco la raíz cuadrada. O sea, tendría B por A al cubo sobre 12 dividido en B por A. Acá se me va este B con este B, acá me queda este cuadrado con este A. Esto lo tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces me queda igual a A sobre raíz de 12. En el caso de el radio de giro B, vamos a poner acá, el radio de giro Y, yo tendría momento de inercia Y es, tengo A por B al cubo sobre 12, A por B al cubo sobre 12, por A por B, que es el área, A por B, y raíz cuadrada. Entonces este A se va con este A y el B me queda aquí al cuadrado. Entonces el radio de giro Y va a ser igual a B sobre raíz de 12. Fíjense que A es pequeño, es este ancho, y B es grande. Por lo tanto, el radio de giro X es pequeño y el radio de giro Y es grande. Eso es lo que entra acá. ¿Está claro? Sí, claro, profe, gracias. Bueno. Profe, Sí. ahí en el enunciado del ejercicio dice arriostrada en su cabeza según el eje X. ¿Qué vendría a significar ese término? Bueno, arriostramiento es una especie de fijación. O sea, arriostrar significa justamente eso, ponerle alguna riostra, alguna rienda, alguna fijación que evite en este caso el desplazamiento. Eso es la biela que está puesta ahí, es justamente lo que denominamos como arriostramiento. Bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Yo, profe, en el dibujo, ¿cuál sería la esbeltez? Eso nada más. La esbeltez digamos, es el cociente. Hasta ahora no hemos encontrado nada, no hemos calculado nada más para el pandeo que definir cuál es la esbeltez. O sea, la esbeltez es el cociente entre una longitud de pandeo y un radio de giro. Hay una dirección X y una dirección Y. Ahora, ¿qué hacemos con esta esbeltez? Eso es lo que sigue ahora. O sea, ¿para qué nos sirve calcular? Yo acá digo, bueno, si la esbeltez es grande o la esbeltez es chica, pero no tengo ningún parámetro para decir si va a pandear o no va a pandear. De ahí es donde viene justamente luego el nombre del método omega, que es a partir de la esbeltez que hemos calculado, buscar cuál es el coeficiente omega. Y con ese coeficiente omega, que es mayorador, ¿no es cierto? Porque es un coeficiente mayor que 1, buscar en una tabla, ya vamos a ver eso, un valor que me sirva para
calcular o estimar, ¿no es cierto?, el efecto de pandemia. O sea que el paso 1 siempre sería calcular primero la esbeltez, o sea, encontrarle el radio de giro y de ahí calcular la esbeltez. Ese sería el paso 1 siempre. Exacto, sí. Primero hay que definir desde el punto de vista de la geometría, ¿no es cierto?, cuál es la esbeltez, para luego buscar lo que denominamos el coeficiente omega, que está tabulado. Entonces, el coeficiente omega, esto depende del material. O sea, depende si tengo acero o tengo madera, si tengo una madera dura, una madera blanda, de la calidad del acero también, porque hay distintos tipos de acero. O sea, va a haber una tabla de omega para cada material. Y las tablas que ustedes van a ver tienen, en este caso, la esbeltez, ustedes la van a ver así, acá tienen, que pongamos, dice el valor 0, 1, 2, 3, así hasta 9. Y aquí arranca, por ejemplo, 20, 30, 40, etcétera. Y aparece por acá 150, 160, hasta 250, por ejemplo. Y ahí termina. Por ejemplo, esto sería una tabla para un tipo de acero. Y ustedes van a ver que acá aparece, por ejemplo, 1, 1. Acá puede aparecer 1,01, qué sé yo. Y así, distintos valores, por ejemplo, acá, que yo aparecerá 1,15, 1,20, por ejemplo, 1,25. No sé, los valores están. Y acá, por ejemplo, acá aparece ya un número 15, por ejemplo. Por acá, para 160, capaz que aparezca 8,5. No importa. O sea, la tabla está ya hecha, ¿no es cierto?, para cada tipo de material. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cómo se la utiliza? Para un valor 20, ¿no es cierto? Perdón, acá puse mal, acá 20, van aquí afuera. Puse mal acá. Acá va 20, acá 30, 40, 50, así 150, 250. Y acá está el valor, pongámosle para 0, acá pongámosle que sea 1,08, 8,3, no importa. Y acá pongámosle que sea un valor 15. Cuando tengo un valor de esbeltez igual a 20, por ejemplo, 20 es con el 0. El valor del omega, esto es el valor de omega, va a ser igual a 1. Cuando valga 21, sigue siendo 1. Cuando valga 22, sigue siendo 1. Cuando valga 23, ya vale 1,01, por ejemplo. Y así, cuando valga 50, vale, por ejemplo, 1,08. Cuando vale 51, vale 1,15. Cuando vale 52, y así, están todos los números, ¿no es cierto?, entre 20, acá está hasta 9, hasta 29. Luego 30 hasta 39, 40 hasta 49. Y así. Y están tabulados todos los valores para la determinada esbeltez. O sea, yo calculo lambda y con este lambda vengo y lo busco acá. Y este es mi valor de omega que me devuelve la tabla. Fíjense que acá yo en la tabla está esquematizado así y he puesto todos valores que son a partir de 1, van creciendo. 1, 1, 1,01, 0,8, 83, 8,3, 8,5, 15. Esos son valores de omega que siempre es mayor o igual a 1 y se lo utiliza para mayorar la carga y esa es la forma que tenemos de verificar el pandeo. O sea, recuerden que la tensión sigma
era igual al cociente entre la fuerza sobre el área. Si la barra que yo tengo acá está sometida a la acción de esa fuerza F, la sección transversal, ¿no es cierto?, que supongamos que sea esta, esto tiene un área A. Entonces, el efecto de pandeo lo voy a contemplar a partir de que en la expresión fuerza sobre área que nos daba la tensión normal, que era uniforme en toda la cara, la incremento por el valor del omega. O sea, acá yo pongo omega por la fuerza sobre el área. O sea, estoy suponiendo que en realidad la carga que actúa F la mayoramos, o sea que en realidad voy a considerar como que la carga que tengo actuante es mayor que la real, y de esa forma la estoy sobrecargando de alguna manera la figura para ver que la tensión de trabajo esta sea menor o igual que la admisible. O sea, la condición a cumplir, ¿no es cierto?, es que esta tensión mayorada sea menor o igual que la tensión admisible del material con el cual estamos trabajando. Entonces, para mi tabla, ¿no es cierto?, que ya la tengo armada, depende del material, que en donde omega siempre es mayor o igual que 1, voy a buscar la esbeltez que ya he calculado en esa tabla, ¿no es cierto?, de acuerdo al valor que tengo acá es la esbeltez que estoy entrando, encuentro ese valor omega y ese valor lo traigo a la expresión para el cálculo de la tensión normal, que multiplicando ese valor mayor que 1 por la fuerza, calculo esa tensión y esa tensión debe ser menor o igual a la admisible del material con que estamos trabajando. Entonces, ese va a ser el concepto que vamos a utilizar para verificar el pandeo en las secciones que están comprimidas, las barras que están comprimidas. Bien, resumiendo, tengo una fuerza actuante, tengo una sección transversal, tengo que buscar un coeficiente omega. Ese coeficiente omega depende del material y depende de la esbeltez. Para calcular la esbeltez, tengo que buscar la longitud de pandeo y el radio de giro de la sección transversal, hacer el cociente y de ahí encontrar la esbeltez con la cual voy a buscar acá mi coeficiente omega. Si la tensión que yo calculo me da mayor que la admisible, ¿qué tengo que hacer? Redimensionar. Y redimensionar significa adoptar un área mayor en donde me va a cambiar no solamente el área, sino que me va a cambiar la esbeltez, porque me va a cambiar el radio de giro. Si cambia el radio de giro, cambia la esbeltez. Si cambia la esbeltez, tengo que volver a la tabla a encontrar el nuevo omega. Volver acá y cambiar el omega y cambiar el área. Y verificar nuevamente a ver si se cumple esa relación. ¿Está claro? Sí, profe. En ningún caso se tiene que variar la posición del área para el radio de giro. Supongamos que se vuelve a calcular y todo y no da lo mismo, no verifica. ¿Se sigue probando con un área más grande o se lo puede dimensionar de otra forma? Bueno, eso un poco es lo que yo les decía recién, de que tienen que analizar la situación en el sentido X y en el sentido Y. Supongamos, yo tengo la barra así. Este es mi sentido X, por ejemplo, y este es mi sentido Y. En este sentido, la barra es más débil. Si la condición de vínculo que yo tengo para este sentido es más desfavorable así, entonces la doy vuelta, la pongo a la columna o a la viga o lo que sea el elemento lo pongo al revés, donde tiene más rigidez. Entonces, capaz que con la misma sección transversal, yo la doy vuelta y mejoro la condición y sigo manteniendo el área. Lo que pasa es que me cambia la esbeltez al considerar que la sección o el radio de giro de la sección, ¿no es cierto?, es ahora mayor. Por lo tanto, si el radio de giro es mayor, la esbeltez es menor, entonces ya la esbeltez que yo voy a obtener acá, perdón, el coeficiente omega que voy a obtener va a ser más chico. Entonces puede bajar este omega y la tensión resultante
puede ser menor que lo admisible, entonces ya estaría bien. ¿Está? O sea, muchas veces depende de cómo lo pongo al perfil o a la sección. Y en el caso de un perfil doble T, profe, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el planteamiento del área? ¿Se salió el profe? Sí, parece que sí.